Bueno, buenas noches para todos. Aquí voy a ver cuántos estamos conectados. Habemos harto. Hola hermanos, recién lo estoy viendo todo en la pantalla. Habemos varios, gracias a Dios. Bueno, como el Señor dice, donde hayan dos o tres, pero habemos más que dos y tres. Así que agradecemos al Señor, ¿no es cierto? Por ello, porque no sé si me escuchan bien, no sé si mi micrófono se oye bien. ¿Se escucha bien, tío? Hermano. Gracias, Pasita, muchas gracias. Bueno, aprovechando que está Pasita ahí, ¿no es cierto? Agradezco al Señor porque ella me considera, ¿no es cierto?, para poder tomar un tema, ¿no es cierto?, en estas reuniones tan importantes. Así que agradezco a mi hermana y a sus papás porque siempre ahí, parece que no me conocen lo pecador que soy y, y me invitan ahí a tomar un tema, o sea, es un privilegio para uno tomar un tema. eh, para predicarle al Señor, pues, o sea, a los hermanos y todo, y hablar del Señor, creo que es lo mejor que podemos hacer en la vida, dentro de todo. Así que agradecido por ello. Bueno, y antes de abrir, ¿no es cierto?, lo que vamos a, a orar, no por protocolo, sino que vamos a orar porque a mí me toca la voz, su educación y el uso correcto. Y la voz tenemos que usarla para hablar con el Señor. Completamente necesario. De hecho, estuve viendo un artículo ahí de que a nivel científico nos hace bien físico, mental y espiritualmente el orar con el Señor. Y está comprobado. Si alguien está enfermo mentalmente, en 8 semanas se recupera, hermano, si él todos los días está conectado con Dios. Así que imagínense, ahí está el milagro del Señor. A mí se me arregla la vista cuando me arrodillo. Así que oremos, hermanos. Amado Padre que mora en las alturas, mi Dios, le damos las gracias, mi Señor, por su infinita misericordia. Gracias, Padre, porque a pesar de todas las debilidades que tenemos nosotros, cada uno como ser humano, cada uno independiente, Señor, y también a nivel de iglesia, usted nos considera, ¿no es cierto?, para poder exhortar su santa palabra. Le rogamos, Padre Santo, que usted nos ilumine, que pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, que pueda discernir ¿no es cierto?, nuestra habilidad de poder comprender su palabra y que podamos sacar lo mejor, Señor, de las palabras que se pueden usar el día de hoy. Se lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Me pongo nervioso cuando escucho a nadie. Pero bueno, hermanos, también pido disculpas porque no trabajo con PowerPoint. Siempre trabajo con mis papelitos, con mi Biblia y con mis lápices. Eso es todo. Así que, bien, hermano. Como a mí me tocó, fue la voz, su educación y su uso correcto. Cuando empecé a leer el libro, bueno, ya hace unos días atrás, Pasita me preguntó, tío, ¿cómo le va con el libro? Y yo le dije, pucha, tengo las orejas por el suelo, porque cada vez que leía, ya, esto es para mí, esto es para mí, y esto también, y esto está peor. Entonces, muchas que he aprendido harto y también, bueno, tengo cosas que he ido sacando y que agradezco porque de repente iba diciendo, ah, sí, aquí tengo unos puntitos que son para mí, pues entonces estoy contento por ello, pero igual por un momento pensé, ay, la pasita está dateada, por eso que me dio este tema a mí, dije yo, pero bueno, yo creo que el Señor a cada uno le habla como corresponde, conforme a su necesidad. Así que yo agradezco porque el Señor esta noche me ha hablado a mí, ¿no es cierto?, de esta manera. Y bueno, para no darnos tanta vuelta, ¿no es cierto?, y ya yéndonos al tema, vamos a leer, voy a leer en el primer capítulo, ¿no es cierto? Vamos a tener que poner, eso es lo bueno de que esto como tiene que ver con algo de la voz y todo, no van a tener que leer en la noche porque no hay PowerPoint de por medio, pero sí vamos a tener que escuchar, porque yo voy a dialogar mucho esta noche. Dice capítulo 1, un talento celestial, una bendición suprema para el bien, dice, o sea, la facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Con la voz convencemos y persuadimos. Con ella oramos y alabamos a Dios.
y con ella hablamos a otros del amor del Redentor. ¿Cuán importante es entonces que se eduque, ¿no es cierto?, de tal manera que sea lo más eficaz posible para el bien? Son consejos maravillosos que nuestra hermana Elena de Hoy fue inspirada, ¿no es cierto? Y son consejos que nos da. Y el Señor le puso mucho énfasis y hay muchas páginas con referencia a esto. Y claro, porque es algo cotidiano que nosotros usamos a diario, pues, hermano. Todos nosotros, sea que podamos o no producir, ¿no es cierto?, un sonido con nuestra boca, tal vez podemos hacerlo con nuestras manos, con nuestros gestos, con nuestras miradas, pero siempre estamos hablando. ¿Se fijan? Siempre nos estamos comunicando. Entonces, por eso que el Señor también le colocó tanto énfasis a esto del... Perdón, hermano, que fui a... muy fuerte. Eh, al tema de la voz. Bien, ahora dice, la voz y la lengua son dones de Dios, y si se las usa correctamente, son un poder para Dios. Las palabras significan muchísimo. Pueden expresar amor, consagración, alabanza, melodía para Dios, o simplemente odio y venganza. Las palabras revelan los sentimientos del corazón. Pueden ser un sabor de vida o de muerte para muerte. La lengua es un mundo de bendición o lamentablemente muchas veces un mundo de iniquidad. Y es, como le digo, yo me acordaba porque uno también a veces son privilegios negativos, pero cuando está fuera de la iglesia, eh, uno habla nomás, por hermano. Cuando no conoce al Señor, usa su vocabulario conforme con quien esté y muchas veces usa palabras que ahora uno se da cuenta de que al Señor nunca le agradaron, po. No es que solamente venía de uno, sino que uno estaba siendo objeto de Satanás de poder expresar todo lo que él sentía. Entonces, yo agradezco al Señor, ¿no es cierto?, por ese lado, en que Él ya me sacó, gracias al Señor, de eso. Y muchas veces cuando, bueno, se vienen algunas cosas, eh, el Señor nos da a través de su Santo Espíritu y nos da ese clic en nuestra mente, en donde, a ver, ¿para dónde se va tu mente? Porque antes de expresarnos, siempre hay algo primero en nuestra mente. Antes de poder expresar algo fuerte, siempre va a haber algo que va a pasar por nuestra mente. Entonces, ahí está el filtro del Espíritu Santo. Y todo eso depende de poder filtrar eso, va a depender de la relación que tengamos con Dios. Y es por eso que es tan relevante que nosotros tengamos una relación a diario con Dios, de que no nos confiemos por nosotros mismos, porque yo a veces pude haber superado una etapa, pero si me suelto de Dios, fácilmente puedo caer. ¿Se fijan? Vamos a pasar a un capítulo 8. Dice la influencia de las palabras. Allá veíamos, ¿no es cierto?, la validez, estuvimos leyendo, la calidad y lo importante que era el poder hablar. Y ahora es la influencia que nosotros podemos tener a través de la voz, de las palabras. Dice, el título dice, control de la lengua por la gracia divina. ¿Cómo están empleando el don del habla? Hace una pregunta. ¿Han aprendido a controlar la lengua para que sea obediente a los dictados de una conciencia iluminada y de afectos santificados? ¿Está vuestra conversación libre de frivolidad, orgullo, malicia, engaño e impureza? ¿Están sin engaño delante de Dios? Las palabras ejercen un poder eficaz. Satanás mantendrá la lengua activa en su servicio, si le es posible. Por nosotros mismos no podemos controlar ese miembro ingobernable. Nuestra única esperanza es la gracia divina. Se fijan que muchas veces uno eh, va a expresar, dicen por ahí, del corazón sale la abundancia, ¿no es cierto?, de la boca o lo que está ahí, pero esto tiene que ver netamente con no tener una relación con Dios, no tener una relación con algo divino. Al no estar en contacto con algo divino, nosotros nos desarrollamos con la otra tendencia que tenemos, pues, hermano. ¿Se fijan?
nuestro actuar, en este caso la voz, pasa a ser, yo digo que muchas veces nosotros podemos decir, no, pero si yo no uso groserías, sí es cierto, pero ahí habla, ¿no es cierto?, de otro tipo de cosas, po, como hablar a veces con engaño, con impureza, con malicia, con orgullo, ¿se fijan? Con esa cosita que muchas veces no quiere decir, pero es medio picarón y que como que no es blanco ni es negro, sino que es un poco matiz. Entonces el Señor nos dice que no, pues, que debemos ser claros, que simplemente se debe hablar eh, y que se exprese lo que queremos decir realmente y que se entienda bien claro, sea muchas veces un poco lo que sí también nos llama, ¿no es cierto?, a que no seamos tan torpes a poder hablar de esa manera, sino que lo hablemos, pero que sea totalmente claro para que sea comprendido de una vez y no quede duda de lo que uno está hablando. Y, y creo que también eh, a mí me ha servido porque estos consejos yo lo había leído mucho bueno, antes se llamaba Padres Preparados, Hijos Vencedores. Libro maravilloso, son dos, tres tomos parece, muy bueno y me ha servido un montón a mi familia, con mi hijita, con mi esposa y por ahí para poder llegar a los niños y todo. Entonces, el Señor siempre nos quiere ayudar y cuando actuamos conforme Él nos aconseja, nos resulta, por hermanos, es fácil. Y de guagüita yo practiqué que yo siempre no le achicaba las palabras cuando tenía que decirle algo. Muchas veces se envuelven las palabras así como algo tan niñita y ya tiene 8 años, 10 años y seguimos envolviendo las palabras y a los finales la niña no quiere madurar nunca, por hermano, siendo que al año ya tenía que haber aprendido cuando lo que uno le habla. Entonces ellos nos gastan en resumir lo que uno parece que quiere decir algo y parece que no. Parece que es un consejo, parece que me está retando o parece que me está llamando. No, no entiendo todavía, dice el niño. Y después resulta que les conviene no entender, pues, hermano. Entonces por eso que el Señor nos aconseja, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas, de que nosotros podamos usar la gracia divina en nuestra manera de usar la lengua, en este caso el habla. ¿Se fijan? Bien. Eh, dice, elegid vuestras palabras también, dice. Si usted acaricia la impresión habitual de que Dios ve y escucha todo lo que hace y dice, miren, es como que uno dijera, eh, no sé, pues yo me imagino, yo le pregunto a mi hijita, hijita, ¿qué pasa en el colegio cuando no está la profesora? No, papi, estamos todos libres ahí, uno por aquí, nos cambiamos de puesto y todo el asunto. Ah, y cuando llega la profesora, yo me voy inmediatamente a mi puesto y me quedo tranquila a veces. ¿Y todos hacen eso? No, algunos compañeros no, me dicen. ¿Se fijan? Entonces, de repente ella entendió en el concepto, bueno, también tiene que ver con la explicación y todo eso, con el respeto a la autoridad, con respeto a Dios y todo eso, y ya está en el colegio se puede aplicar. ¿Por qué? Porque el niño aprende más, porque cuando llega la profesora se concentra solo en aprender. Y si tiene sus minutos de poder jugar, va a jugar. A lo que yo quiero decir es que al elegir, ¿no es cierto?, nuestros consejos, siempre van a ser de beneficio para nosotros. Dice, y lleva un registro fiel, ¿no es cierto? Cuando tenemos en nuestra mente de que Dios está mirando, de que Dios nos está escuchando y a través de los ángeles y está, ¿no es cierto?, anotando todo lo que nosotros usamos en las palabras y en las acciones, eh, entonces trataríamos de seguir los dictados de una conciencia iluminada y despierta en todo lo que hagamos y digamos. Nuestra lengua, porque dice su lengua, dice, nuestra lengua, mi lengua, será usada para gloriar o para glorificar a Dios. Y será una fuente de bendición para usted o para mí, ¿no es cierto? Para ustedes y para todos. Pero si usted se separa de Dios, como lo ha estado haciendo muchas veces, ¿no es cierto? O no estamos haciendo, dice, prestemos atención, no sea que nuestra lengua llegue a acumular un mundo de iniquidad y nos traiga condenación, eh, ¿no es cierto? Y nos podamos perder por esta causa. Entonces, el Señor está muy interesado en todo esto, en que nosotros podamos, ¿no es cierto?, poner atención
en lo que queremos decir, cómo lo decimos y, y que también nos demos cuenta de que muchas veces cuando usamos palabras incorrectas, nuestro ángel se pone triste, pues, hermano, porque él está anotando, está viendo y está llevando ese registro. Es cierto de que si nosotros nos arrepentimos y de que y todo eso, el Señor nos va a perdonar porque Él es bueno, nos perdona y todo eso. Pero eh, el Señor nos aconseja que lo más necesario, ¿no es cierto? Recomendable es que no usemos palabras indebidas. Y ahí, bueno, yo había tenido, ¿no es cierto?, el libro de Tito, que fue lo que leímos, sobre la sana doctrina, que nos da el consejo, que es lo que leyó nuestra hermanita, y ahí dice en Tito 2 6 al 8 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muchas veces en una discusión, hermanos, con personas bueno, que lamentablemente no han conocido a Cristo, se usan palabras y duele el orgullo, hermano, escuchar. Duele el orgullo cuando muchas veces uno tiene que oír palabras que son ofensivas hacia uno y, y de lo que estábamos hablando, po, de no tener que actuar de esa manera, de no tener que seguirle la corriente y de no tener que usar el itinerario que uno tenía guardado, po, hermano, que ya finalmente ese libro ya se debió estar cerrado, guardado y sellado y que esas palabras ya no se utilizan. Pero ahí donde uno después en oración puede dar gracias al Señor y poder decir cómo Él le dio la fortaleza a uno para poder superar un tipo de prueba de ese tipo, de, de no poder ofuscarse tanto como para poder usar palabras que no son agradables a Dios y de no caer eh, a, a las ofensas de una persona que no sea cristiana. Entonces, no es algo liviano para nosotros el que no tomemos en cuenta el tipo del habla, porque una vez que las palabras se escapan, yo no las puedo ir a recuperar, traerlas y decirle, sabes que esto no era lo que yo quería decir. Las palabras ya se fueron y quedan en el corazón, quedan en la mente y cuesta, pues, hermano. Yo le digo porque cuando he cometido error con mi esposa, uno pide perdón y vuelve a pedir perdón y el rencor sigue, por hermano. Muchas veces se demora, se demora. Entonces ahí uno tiene que ir madurando como esposo, tiene que ir madurando como familia y ya cuando vienen los hijos uno tiene que decir, no, pues, yo aquí ya tengo que ir por completo porque ahora tengo que ejemplificar a mi hija, po. Si yo le voy a hablar de amor a mi hija y yo trato a mi esposa de una manera que no corresponde y que no es de amor, o sea, perdóname, me va a decir mi hija, pero ¿con qué cara me estás diciendo que yo sea amorosa, que yo sea respetuosa? Si mira papá cómo te comportas. ¿Se fijan? Entonces por eso es que esto es tan relevante para nosotros, como familia, como miembros, como iglesia. ¿Se fijan? Y por eso me gustó tanto y también por eso me tiró tanta la oreja, porque de seguro que quien más tenía debilidad era yo sobre todos estos temas. No lo digo en que lo exprese, que haya sido bueno para expresar groserías ni nada, pero sí de repente uno regaña por dentro, hermano. Uno regaña por dentro y uno tiene palabras que son, o pensamientos que no son agradables a Dios. ¿Se fijan? Entonces, uno agradece porque Dios le ha ido sacando ese tipo de cosas y el Señor nos va dando fortaleza para ir saliendo adelante, pues, hermano. Que finalmente tenemos que ser la iglesia triunfante, ¿no es cierto? Y eso va el Señor va a sacar un poquito por aquí, un poquito por allá y va a aparecer la iglesia. Así que seamos nosotros. Bien, vamos a ir a otro tema, dice su educación y el uso correcto. Con lo mismo, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 38. Dice, ¿una bendición o una maldición? Día tras día estamos sembrando semillas con nuestra boca para nuestros hijos, ¿no es cierto? En el trabajo, en nuestra iglesia y todo, dice. Para la cosecha futura.
No podemos ser demasiado cuidadosos con la semilla que sembramos. Claro, porque yo hace poquito estuve sembrando cilantro, por ahí varias cositas que son más básicas en el campo que uno necesita para no tengo un negocio en la esquina, entonces tengo que tener lo básico. Y, y si hay viento, yo no las puedo llegar a tirar tan arriba porque la semilla se va, por mano. O si estoy sembrando un tablón aquí y si no tengo cuidado, de seguro que me va a aparecer el cilantro en el perejil. Entonces, tengo que tener mi cuidado, ¿se fijan? Y con el asunto de la semilla, como habla acá el Señor, debemos tener cuidado con la semilla que estamos sembrando, dice. Mediante nuestras palabras. A menudo las palabras se pronuncian descuidadamente y se olvidan, pero estas palabras para el bien o para el mal producirán una cosecha. Sembrad una palabra sin bondad y dura, y esta semilla encontrará suelo fértil en la mente de los oyentes. Brotará y llevará frutos según su especie. Sembrad una semilla mediante palabras amantes, gentiles y cristianas, y producirán una rica recompensa. Cuidémonos para que no hablemos palabras que no son una bendición, sino muchas veces una maldición, dice. Entonces dice, ¿qué poder lo controlará? Dice, usted nunca podrá ser demasiado cuidadoso con lo que dice, porque las palabras que pronuncian eh, ponen de manifiesto qué poder está controlando su mente y su corazón. ¿Se fijan? Es ahí donde nosotros podemos tener, incluso en la manera en que pensamos, como le digo, esto se puede dar en que uno de repente puede basarse en que uno dice, chuta, no, pero yo casi nunca hablo una grosería. Sí, pero muchas veces tenemos juntas, muchas veces tenemos reunión y muchas veces no estamos de acuerdo y muchas veces yo veo que los dientes casi se quiebran de alguien, por mano, no dice nada, pero en su mente, ¿cómo estará trabajando? ¿Se fijan? Entonces, a eso es lo que el Señor nos quiere sanar, eso es lo que el Señor nos quiere ayudar, en que nosotros tengamos en ese momento el discernimiento de poder decir que mis pensamientos el Señor sí los ve, mis pensamientos el Señor sí los está anotando y sí se está poniendo triste o está diciendo, ahí está mi hijo Luciano, ¿se fijan? O simplemente quisiera darme un coscorrón, pero ¿cómo de nuevo con lo mismo? ¿Se fijan? Entonces, eh, eso es, ya, bien, dice, si Cristo gobierna su corazón, sus palabras manifestarán la pureza, la belleza y la fragancia de un carácter modelado y conformado según su voluntad. Pero desde que cayó, Satanás ha sido acusador de los hermanos. Y ahora fíjense, y usted debe ponerse en guardia, no sea que manifieste ese mismo espíritu. Y ahí no habla, pues, cuando muchas veces eh, podemos, digámoslo así, enterarnos de algo y si no va a ser beneficioso para otra persona, para la iglesia, para en sí, ¿para qué hablarlo? Si no va a ser beneficio, no va a aportar absolutamente nada bueno. Mejor que nadie se entere, hermano. ¿Se fijan? Pero si es algo, todos vamos a querer dar la noticia y todos la vamos a tomar de buena manera. Porque como ya habíamos dicho antes, cuando esas palabritas se salieron y yo lo conté, y después la otra tiene la misma cualidad de poder ir y contarle a otro, y de repente uno dice, no, pues si la persona ni siquiera es de acá, hermano, de repente igual nos reunimos, y de repente ese tiene otro familiar, y aunque no aparezca nunca la otra persona de que podemos estar hablando, eh, la otra persona que está oyendo y que le pone oído tan hermoso, igual está pensando que ustedes son copuyentos, pues, hermano, aunque le saboree el oído, ¿se fijan? Entonces, por eso que el Señor nos aconseja a que, a que nosotros no hagamos el trabajo del diablo, que no usemos las mismas artimañas que él usa, como ser acusador, como ser engañador, como ser, ¿no es cierto?, metidor de cizaña, como él lo hizo en el cielo, sino que nosotros contrarrestemos eso de una u otra manera. Y ahí la hermana de Joy en diferentes libros nos aconseja en que nosotros con una simple conversa, con una simple palabra o con una simple pregunta podemos desviar eso, ese tema que se está apareciendo y lo cambiamos drásticamente, pues, hermano. Por eso que el Señor nos da sabiduría.
¿Se fijan? Para poder cambiar ese tipo de cosas. Bien, ahora vamos a pasar al capítulo 15, la sencillez. Ay, no, perdón, este lo voy a dejar hasta el final porque aquí está hablando de nuestro maestro, ¿no es cierto?, que es Jesucristo, y lo voy a dejar hasta el final este. Así es que me voy a cambiar a- al tomo. No tenía el libro, así que lo imprimí todo en la casa para poder hojearlo y lo subrayando y todo el tema, lo dividí en tres. Así que ahí estoy trabajando con él acá. No quería rayarte el libro, Pasita, como me lo había ofrecido. Bien, hermanos. Vamos a ir al capítulo 61, ¿no es cierto? Donde dice hombres y mujeres de la Biblia. Y aquí quiero que vayamos como ejemplo, ¿no es cierto? Muchos lo hemos leído, pero aquí nuestra hermana de Joya, Elena, lo amplificó un poco sobre Enoc. Dice las cualidades de él, dice que Enoc conversaba sobre temas celestiales. Nunca hablaba de cosas que no fueran algo celestial. A pesar de que estaba empezando recién la humanidad y él tenía toda esa cualidad de poder expresar todo el tiempo algo celestial, dice. El caso de Enoch está delante de nosotros, dice. Durante cientos de años caminó con Dios. Vivió en una época corrupta, cuando la contaminación moral abundaba a todo su alrededor, pero disciplinó su mente en la devoción. Mire la gran cualidad que tenía Enoch. Disciplinó su mente en la devoción. Y claro, porque si nosotros no empezamos a devocionar, es por eso que cuando nos hablan tanto y nos explican tanto de que debemos tener nuestra propia devoción personal con el Señor. ¿Se fijan? Es totalmente necesario porque ahí trabaja nuestra mente. En cambio, cuando tenemos una reunión familiar, claro, empieza a trabajar todo familiar. Todos estamos tratando de que todo funcione. El Señor nos va a ayudar. Pero, pero esta cualidad que tenía Enoch era totalmente especial y esto tiene que ver con el culto personal. ¿Se fijan? Él hacía todos los días ese culto personal donde después nada más no le podía interrumpir su mente, sino que él estaba completamente conectado con el Señor y por ahí yo, bueno, lo estuve leyendo igual en otro libro y todo, en que él caminaba tanto y como que se perdía y de repente caminaba, buscaba materiales y trataba de ayudar a alguien, pero él todo el tiempo hablaba con Dios y como que en este tiempo podríamos decir que tenía un problema psicológico porque no se comunicaba solamente con Dios, ¿se fijan? Entonces, fue tan así que ya sabemos lo que ocurrió. Bien, eh, ¿no es cierto? En su época corrupta, dice. Perdón, que me equivoqué, la iluminó con la luz que brilla en el rostro. Me equivoqué un poco. Ya, dice aquí, amar la pureza. Su conversación era sobre cosas celestiales. Encauzó su mente en esta dirección y llevaba la estampa de lo divino. Su semblante estaba iluminado con la luz que brilla en el rostro de Jesús. Yo me imagino que su semblante, muchas veces de tanto conversar y todo, ¿se acuerdan cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios? Que era de un semblante distinto, que su santidad se podía ver. Entonces yo me imagino que no cada vez estaba más como en esa onda. ¿Se fijan? Dice, eh, predicaba la justicia. Al serle presentada la escena del futuro, Enoch se hizo predicador de la justicia para dar el mensaje de Dios a todos los que quisieran oír la palabra de amonestación. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían pasado ante su visión. He aquí, declaraba, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad. Su mensaje era claro, en que habían salido de la mano de Dios y todo, pero la maldad se estaba multiplicando y el Señor venía con juicio. Él nunca lo podía, nunca
podemos hablar de él, de que usaba palabras equívocas, palabras con grosería, palabras fuerte y todo, pero su mensaje era bien claro. El Señor viene con juicio. El Señor quiere que nosotros cambiemos. El Señor quiere rescatarnos. El Señor quiere que nosotros nos sintamos salvos. Y el mensaje ahora es el mismo, por hermanos. Es exactamente el mismo. El Señor quiere que nosotros nos parezcamos más a Jesús. ¿Se fijan? Quiere que nuestro carácter se parezca más a nuestro guía, a nuestro gran guía que es Jesús, que es nuestro Salvador. Y ahí de nosotros, en que el Señor nos está dando todo lo necesario para que nosotros podamos estar preparados para ese momento. Entonces nadie va a poder decir, oh, yo nunca oí, nunca eh, supe que debía cambiar de esta manera, porque el Señor, dentro de su gracia, a todos nos va a dar la oportunidad. Y la oportunidad de nosotros es ahora, por hermanos, ahora que estamos conectados, ahora que estamos asistiendo a una iglesia. Entonces, ahora cuando tenemos que aferrarnos para que dentro de las dificultades que puedan ocurrir, jamás cambiemos nuestros pensamientos, jamás nuestra voz, nuestra manera de hablar, de actuar, pueda traicionarnos y podamos actuar de una manera que a Dios no le agrada. Voy a leer otro sobre los apóstoles. Un poquito más adelante, ¿no es cierto? Ya nos saltamos esto. Estaba hablando de Enoch y ahora vamos a irlo a algo más, porque podríamos decir que Enoch, chuta, Enoch sí que venía recién saliendo de las manos de Dios, claro, era perfecto y todo, pero ahora nos saltamos drásticamente a los apóstoles, hermano. Se fija, ya no es tan lejano. Entonces, eh, dice, los apóstoles sus asociados eran hombres sin letra, ¿no es cierto? Pero por el derramamiento del Espíritu, en el día de Pentecostés, su lenguaje, fuese en su idioma o en otro extranjero, era puro, sencillo y exacto, tanto en los vocablos como en el acento. Dice, presentaban verdades elevadas. Desde ese momento del Pentecostés en adelante, el lenguaje de los discípulos fue puro, sencillo y exacto, tanto en los vocablos como en el acento, ya fuera que hablaran en su propio idioma o en el nativo o en la lengua extranjera. Estos hombres humildes, que nunca habían estudiado en la escuela de los profetas, presentaban verdades tan elevadas y puras que dejaban atónitos a los que los escuchaban. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un par de días en la presencia de Dios, haciendo lo que Dios les dijo, en ayuno, en oración, en sana comunión, y vino el derramamiento del Espíritu. Bueno, ¿por qué el Señor le dio tanto énfasis a eso igual? Por la parte del habla, por hermano. Recordemos de que ahí llegaron muchas personas de diferentes países. Y, ¿no es cierto? Ahí el Señor utilizó nuevamente el asunto del habla, el asunto del poder expresarse a través de la voz y utilizó a estos apóstoles a través de los diferentes idiomas. Uno podía hablar inglés, ¿no es cierto? Otro francés, en diferentes idiomas. Y de eso estamos hablando de la repartición de lenguas, en que ellos podían hablar diferentes idiomas. ¿Para qué? Para aquellas personas que venían llegando. No eran lenguas extrañas, simplemente eran diferentes idiomas que ellos podían expresar sin haber estudiado en ningún momento. Pero el Espíritu Santo los colocó en ellos para poder expresar la voz, la palabra y todo lo que Dios quería que ellos pudieran expresarse. Y, y dice el Señor de que nosotros también podremos hacer ese tipo de cosas si nos colocamos en las manos de Él, pues, hermanos. ¿Se fijan? eh, Vamos a hacer todo lo necesario conforme al tiempo que estamos. Tal vez ahora no sea necesario en que hablemos en lengua, porque eso ya se hizo, pero tal vez si a mí me tienen en un tribunal, qué sé yo, y ahí el juez es de otro idioma, de seguro que el Señor me va a dar la capacidad de poder hablar en ese idioma para poder expresar la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y poder dar testimonio en ese idioma, porque el Señor es quien lo controla. Nosotros solamente tenemos que estar en las manos de Dios, así como lo hicieron los apóstoles. ¿No es cierto? Estar siempre en su presencia, estar haciendo la voluntad de Dios y Dios conforme al camino hará con nosotros. Así que
Eso es lo maravilloso. Bien, hermanitos, vamos a pasar ahora al otro versículo que es la parte fuerte, ¿no es cierto? Que es la parte de nuestro Señor Jesús. Estoy leyendo harto. Yo sé que es estar escuchando es un poco agotador y todo, hermanos, pero yo los insto a que ustedes de una u otra manera puedan. Hay muchos libros que claro, no es tan común así completo y todo, pero hay muchos libros como El Tercer Milenio, no sé, El Conflicto de los Siglos y todos también hablan de esto, hermanos. Eh, o sea, todos estos libros que nosotros podamos leerlo, estudiarlo y todo, al leer uno me voy a acordar de uno. Leo un poco más, me acuerdo del otro. Y todos tienen relación y todos llegan a lo mismo, a nuestra salvación, a lo que Dios quiere hacer por nosotros, tanto en el pasado, en el presente como en el futuro. Entonces, por eso que es tan bueno de que nosotros podamos ir, aunque sea de a poquito. A veces nos asusta porque se chuta ese libro, pero hermano, de a poquito, una página, y de repente le gustó y agarró el hilo, y ya no es una página, pero hermano, son varios, entonces ahí se va entusiasmando y chuta, entonces, eh, por eso que es bueno, hermano. Y lo otro, que yo tengo el hábito en que ahí en mi veladorcito no hay nada más que el libro y la Biblia. O sea, entonces ya si voy a hacer algo, no hay espacio para el celular, pues tiene que haber espacio para eso, ¿no? Entonces ya uno va ahí, aunque sea un ratito, pues. Y si a mi esposa le va a molestar la luz, me voy un poquito antes al dormitorio y ahí hago mi estudio, pues, hermano. ¿Se fijan? Entonces, tenemos que buscarla de alguna u otra manera, pues. Porque también me quiero llevar bien con ella, pues no hacer cosas como decir, pero mi amor, apaga la luz, ¿qué pasó? Yo tengo que dormir, entonces ven. Así que ahí el Señor nos va dando sabiduría en ese aspecto. Bien, hermanos, voy a leer ahí, ¿no es cierto? Voy a volver a uno de los capítulos y este lo dejé que era uno de los principios. Solamente en el capítulo 15 habla ya de nuestro Señor Jesús, pero eso lo quise dejar como para el final. Y habla sobre su lenguaje era el más sencillo. ¿Se fijan? Esto habla de Jesús, dice. Cristo siempre usaba el lenguaje más sencillo, dice. No obstante, sus palabras eran recibidas por pensadores profundos y sin prejuicio, porque eran palabras que probaban la sabiduría de los oyentes. Las verdades espirituales siempre deben presentarse en un idioma sencillo, aunque se dirijan a personas cultas, porque los tales son, por lo general, miren, palabra fuerte, porque los tales son, por lo general, ignorantes de las cosas espirituales. Y muchas veces, ay, ¿qué pasó? Se salió una pantalla. ¿Alguien me puede confirmar si todavía estoy? Sí, Todavía hermano. Ah, es que como desapareció la pasita, yo dije ya no está mal aire. Bien, hermanitos, mire lo hermoso y la confirmación que nos da acá, ¿no es cierto? En que muchas veces nosotros podemos decir, chuta, pero el tema que traje, y hay unos hermanos que son profesores, y hermanos que son ingenieros, y hay estos hermanos acá, chuta, a lo mejor tenía que haber traído esto y todo. Pero miren lo que llama muchas veces, dice el Señor, de que esas personas no han tenido tiempo para aprender las cosas celestiales, por lo tanto, en este aspecto son ignorantes y necesitan lo mismo que necesita un niño, que en esas palabras nosotros usamos amor, usamos bondad, usamos transparencia, usamos, ¿no es cierto?, benignidad y todo lo necesario, y finalmente lo necesitamos todos, hermano, absolutamente todos. Entonces, por eso habla de que nosotros cuando usemos nuestras palabras, usemos nuestra voz, lo usemos en un idioma sencillo, dice. Ya, porque los tales por lo general son ignorantes de las cosas espirituales. Dice. El lenguaje más sencillo es el más elocuente. Es necesario dirigirse tanto a los educados como a los no educados en la forma más sencilla y llana para que la verdad pueda ser comprendida y encuentre recepción en el corazón. Por eso Cristo
se dirigía a las vastas multitudes que se apiñaban a su alrededor y todos, tantos cultos como incultos, podían comprender las lecciones que él daba. ¿Se fijan? Ahora, en esta dice, era sencillo tanto con las personas cultas como con el común del pueblo, dice. El más grande maestro que el mundo ha conocido era admirado por su sencillez, porque él presentaba la verdad divina de tal manera que hasta los niños podían comprender sus palabras, y al mismo tiempo él llamaba la atención de los más educados y profundos pensadores del mundo. Mediante el uso de sus ilustraciones familiares, él presentaba la verdad, tal cual es, ante las mentes de la gente común. Él sembraba la semilla de la verdad del Evangelio en las mentes de sus oyentes con sencillez, y ella brotaba y producía una cosecha para vida eterna. Hermanitos, este libro es maravilloso, este libro es muy necesario, eh, porque nos educa, no importa la edad que tengamos, seamos, bueno, hayan jóvenes, seamos jóvenes, seamos intermedios o más adultos, ¿no es cierto? Nos educa a todos, hermanos, y nos ayuda a que podamos tener paz, tanto en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, porque la educación todos la necesitamos, y el uso correcto de nuestra voz, de nuestras palabras, son completamente necesarias. Y yo, como le digo, he aprendido porque muchas veces a uno no le resulta algo y uno dice, ucha, ¿qué? Entonces, uno creo que debe irse puliendo al nivel de Cristo. Que solamente Él sea eh, nuestro, nuestro, nuestro mayor ejemplo, ¿se fijan? Porque yo he visto de repente personas, no voy a decir de qué iglesia ni nada, pero que todavía usan groserías, por mano. Y de repente igual a mí me da vergüenza ajena porque fome. Entonces, eh, debemos, sobre todo cuando eh, como les dijera hermano, siempre hay alguien oyendo, porque a mí me han dado testimonios de personas que han hablado cosas muy feas, y después están en la iglesia, hermano. Y claro, yo no la he oído, pero muchas sí me han dado testimonio, oye, ¿y de verdad que son de la iglesia? Bueno, la iglesia somos de todos y yo no soy perfecto, lo único que me queda decir, pues, hermano. Y todos estamos en un aprendizaje. Y yo me imagino que si alguien me hubiese visto cuando yo recién llegué a la iglesia, capaz que hubiese dicho lo mismo, oye, ¿y este es miembro de iglesia? ¿Se fijan? Entonces no nos fijemos en eso, en que de repente eh, alguien cometió un error o alguien está cometiendo el error. Simplemente nosotros no apoyemos ese error de él. Cambiemos el tema, seamos distintos y el entorno va a ir avanzando conforme a Cristo quiera. Porque nadie nació perfecto. Yo no lo puedo decir porque no tuve una crianza perfecta ni tuve una vida perfecta. Entonces, aquí estamos en un aprendizaje con nuestras luchas, con nuestras debilidades. Pero yo sí me he dado cuenta en que cada vez que estamos más tomados de Cristo, hay menos errores en la vida, hay menos palabras duras, hay más dulzura con la familia, hay más comprensión de la palabra de Dios, podemos disfrutar más el oír su voz, el oír su palabra y, y nos entusiasmamos, hermanos, y vemos más el futuro cercano, ¿se fijan? Entonces, eso es lo maravilloso que el Señor nos quiere enseñar esta noche, en que nosotros podamos poner filtro, como se dice, pero el único filtro que sirve es el filtro de Cristo. Que Él no se avergüence de nuestra voz, de nuestras palabras y de más atrás, de nuestros pensamientos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias por oírme. Amado Dios, que mora a las alturas, le damos las gracias, Padre Santo, porque
Ha pasado tanto tiempo, Señor, de que usted creó la humanidad, aún pone la misma atención sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ha puesto el mismo anhelo, el mismo empeño desde el principio hasta ahora, Señor, para poder rescatarnos. Le rogamos, Padre bendito, de que nosotros podamos cada día ejemplificar más su vida, Señor, poder acercarnos más a cómo era Jesús y poder cada día ser mejores, Señor, que aunque tal vez no hablamos palabras, podamos dar testimonio, Señor, en que le hemos conocido. Ayúdenos a ser el ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia y que podamos avanzar cada día, Señor, ¿no es cierto?, como iglesia, como pueblo y que podamos pronto ver esa luz maravillosa que será cuando usted venga, Señor. Denos la fuerza para continuar en esta vida, Señor. Ayúdenos a salir adelante y que cada día nos sintamos triunfadores. Gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.